Bueno, Rosalina, estamos en este sitio, este lugar privilegiado, que es el taller que, bueno, que ahora tú compartes con tu hija, además, pero bueno, por aquí hay una tradición ceramista bastante interesante. Cuéntanos, para empezar esta entrevista, haznos una composición del lugar sobre este maravilloso espacio en el que estamos. Pues es una tienda, exposición, taller que, en realidad pertenece a una de las hijas de Matías Moreno, María Villalba, que se casó con su profesor, estaba muy enamorada, y el profesor, que era Sebastián Aguado, pues el hombre en todo su dinero lo invertía en pruebas de cerámica, le encantaba la cerámica. Entonces, en 1918 le convencieron de hacer, pues eso, un negocio. Ellos se casaron en 1909, entonces este espacio era medio vivienda, medio taller, y la venta que está en la parte exterior. Entonces este trocito ha visto, pues eso, 3 generaciones de ceramistas locos por la materia. Además vemos que, o sea, el artesanado del techo está todo conservado. A ver, mi abuelo Sebastián es que era escultor. Entonces, entre otras cosas, había trabajado en muchos museos, y aquí en especial trabajó con el Marqués de la Vega Inclán en la restauración de la Casa del Greco. Entonces, por ejemplo, estos yesos que ves aquí son los mismos que decoran la capilla. Era una de sus habilidades hacer vaciados y luego colocarlos artísticamente. Entonces, como buen artista, pues tenía una gracia especial, no sé, para estas cosas. Esa pasión por la cerámica, que ya viene, pues eso, de hace muchos años, os la ha ido transmitiendo a toda esa generación. No sé, a lo mejor es o sea, lo tratas como un tesoro familiar, como algo muy bonito. Lo que pasa es que no sabe uno hasta qué punto te repites, pero bueno, es para mí muy especial poder conservar el legado de la familia y mantenerlo. Bueno, tú te dedicas, aparte de, bueno, de la cerámica, sí, pero profesora. tú eres investigadora, ¿no? Sí, me encanta la investigación también. Algo que también has heredado. Mi padre era el más. Mi abuelo era hombre de poco escribir, era más de hacer. Pero a mi padre le encantaba. El problema es que con la guerra civil él quedó frustrado porque no tenía que trabajar, no podía estudiar una carrera. Entonces era un arqueólogo aficionado. Pero gracias a él se han descubierto muchas cosas en Toledo que si no habrían quedado absolutamente desaparecidas, como el testar de San Martín, que está aquí al lado, que es un testar taifa del siglo XI. O sea, testar es donde tú tiras los desechos de cerámica. Había, pues eso, unas grandes alfarerías que surtían a los reyes taifas del siglo XI, y él empezó a ver los fragmentos. Y luego, cuando se movió todas las bisagra, todos los escombros, pues yo, que pensé que me quedaba huérfana en cualquier momento, porque se metía entre las máquinas a buscar fragmentos. Muchos amigos suyos pues le ayudaban, él no tenía coche, entonces quién más, quién menos, unas bolsas de plástico de esas de la compra, iba por fragmentos. Y descubrimos muchas cosas interesantes de lo que se ha fabricado en Toledo, sobre todo en el siglo XVI y antes. A ver, lo de bisagra es que tiene un porqué. El corregidor Gutiérrez Tello manda a los alfareros que, para allanar los hoyos que había por el paseo, todos los montones de desechos que tenían en sus testares los volcasen allí. Por eso tenemos, por ejemplo, la certeza de que en Toledo se ha hecho cerámica pintada, que todo el mundo dice por extensión Talavera. Identificamos la técnica sobre cubierta con Talavera, que es maravillosa y famosísima. Pero eso se copiaba en Toledo, se llamaba cerámica contrahecha. Y se vendía más barata, claro. Entonces se lleva la fama, ¿no? Pero es que Talavera era importantísimo, que Felipe II incluso había, no sé, puesto énfasis en las tierras, en los colores y en la producción. O sea que Talavera es que es uno de los hitos de nuestra cerámica española, y no hay que quitarle mérito. No. Además, de hecho, es una cerámica muy reconocible. O sea, ya por donde ves dices, eso es de Talavera de la Reina, al igual que la cerámica de aquí de Aguado. Esta es que sigue una tradición completamente diferente.
A ver, mi abuelo era de Cádiz, había estudiado en Sevilla, había estado en factorías europeas de porcelana y demás. Acabó en la Escuela de Artes de Madrid dando 2 asignaturas, una la que daba Eusebio Zuluaga, que se había jubilado, que era la de cerámica, y otra que era vaciado. Y el hombre, como era muy buena persona y poco interesado, daba las 2 materias y cobraba una, porque no tenía más dinero el ministerio. Entonces, con esa formación, cuando llega a Toledo, pues se encuentra que no conoce esa cerámica toledana para nada. Y es que le emociona. Se llevaba a sus alumnos de la escuela a lo que llamaban, como en la Institución Libre de Enseñanza, excursiones artísticas. Ajá. Entonces, búsqueda de fragmentos en los rodaderos, búsqueda de fragmentos en casas y tal. Y con eso componían una nueva manera de ver la cerámica. O sea, la tradición mudéjar, como puede ser esto. A veces, en el periódico, que le hacían a mi abuela alguna entrevista, pues el hombre explicaba cómo mandaba a alguien del taller a hacer lo que llaman un apretón. O sea, con un trocito de barro simplemente presionas y ya te llevas el dibujo y luego puedes reproducir la pieza. Ajá. Entonces, Un molde, ¿no? Pues, sí, sí. Eso es la primera cosa. Luego Ajá. ya de ahí haces el molde de escayola. Ajá, Es claro, que claro, es claro. complicado, Sí. pero es un proceso precioso. Entonces, esto, digamos que le lleva, como en la fábrica de la Moncloa en Madrid, que había estado también trabajando, a hacer reproducciones de piezas toledanas del siglo XV, XVI. También trabaja con Guillermo de Osma, donde está ahora mismo el Instituto Valencia de Don Juan. Entonces restaura piezas y le interesa mucho la técnica del reflejo metálico, que era su ojito derecho. Ajá. Pero yo creo que la que aquí todo el mundo dice, uy, un aguado, es la técnica de cuerda seca. Ajá, de cuerda seca, exacto. ¿Qué es esta? ¿Es esta? Ajá. ¿Y en qué consiste? Pues consiste simplemente en, una vez que trazas, mira, yo aquí lo tengo, por ejemplo. Yo trabajo con un calco, porque es más cómodo. Tú haces un dibujo en un papel y luego lo reproduces en un papel de calco, se pica y luego con una muñequilla de carbón se dan golpecitos y queda aquí estarcido. Luego lo que falta lo tienes que completar dibujando, pero bueno. Y luego pasas esta línea negra de manganeso a mano alzada, con un pincel finito, y la idea es que los colores no se mezclen durante la cocción. Pero yo creo que hace más que eso, resalta el dibujo, no sé, te da un poco esa entonación de la pieza que no tendría si no tuviese la cuerda seca. Es un trabajo muy minucioso. ¿Cuánto te puede Es llevar? muy pesado, sí, bastante. O sea, son piezas únicas, realmente. Son piezas únicas. Nunca es igual porque tú los colores los vas colocando, por ejemplo, o sea, el dibujo puede ser igual, pero los colores no. Salvo que te obsesiones en copiarlo exacto, pero nunca es lo mismo. Entonces, al ser obra manual, pues siempre cada pieza es distinta. Y luego pasa que hay que cocerla y el horno a veces es un nido de víboras y nunca sabes si la pieza se va a partir, si la pieza va a salir bien. Normalmente utilizamos un muestrario porque los colores no tienen nada que ver en crudo a cuando se han cocido. Y vamos, uno ya sabe cómo van a salir, pero si viene alguien nuevo al taller, lo primero es una muestra a ver cómo se comportan los colores. Es todo una técnica muy, muy estudiada, o sea, no es... Y ya es muy fácil, o sea, ahora mismo la industria te provee de lo que necesites, montones de colores, montones de óxidos. Antes no, era absolutamente heroico, porque las fórmulas las hacía cada ceramista, había que meterlas en una pieza especial, en un crisol dentro del horno, luego había que molerlas, podía llevarte 3 meses. Poder moler un esmalte y luego ya tenías que ver el resultado. Entonces, yo sigo usando algunos esmaltes de mis abuelos porque hicieron en mucha cantidad, pero la mayoría pues son de industriales. Bueno, hay muchos rincones de la ciudad en las que, si te vas fijando, hay veces que los toledanos vamos muy deprisa, sobre todo por el casco histórico, trabajando con prisas, pero si te fijas con detalle ves muchos ejemplos de cerámica. La catedral, la recién restaurada torre de la catedral, que luce espectacular con esos azulejos. Lo que pasa es que se van quitando, que es una pena. Yo me voy fijando en los sotobalcones, o sea, las partes inferiores, y a veces faltan. Su destino es muy triste porque van a los anticuarios
o los azulejos que señalaban las calles. Se han destruido un montón, pero bueno, Toledo es una ciudad parca en cerámica, porque si vas a Sevilla, Andalucía es bueno, el paraíso del ceramista, pero aún hay unas piezas súper interesantes. La catedral, curiosamente, no tiene azulejos toledanos, sino que son de Manises, en el exterior, en la torre. En el interior también los había, y hay algunos sitios así muy especiales que conservan de esta técnica de arista. O sea, como un tesorito que queda ahí, una joya engastada y que casi nadie sabe dónde está. Por ejemplo, la biblioteca, que es maravillosa, pero bueno, en Toledo hay muchísima cerámica. Queda de Ángel Pedraza del siglo XIX. Tienes, por ejemplo, en la capilla de la Concepción Francisca, en la de San Jerónimo. Es que hay en muchísimos sitios. Lo que pasa es que hay que irla buscando. Habría que hacer también rutas de la cerámica, porque sería muy interesante. Los conventos conservan mucho y alguna casa particular pues también. Sí, es algo habitual, tener un aguadero, como tener un tesoro, como tener un masquín o algo muy particular. Ya prácticamente las generaciones nuevas no lo saben. Ya esto ha pasado un poco a la historia. Entonces, bueno, las de mi generación y un poco más mayores, pues sí. Hay que hacer un ejercicio un poco de recuperar todo esto, lo que tú dices, a lo mejor hacer rutas de la cerámica, ¿está poco valorado? Está muy poquito valorada la cerámica, y en realidad hay muy pocos expertos de cerámica. Yo qué sé, pues el Palacio Arzobispal es una delicia, todos los zócalos inferiores, y cuando vas pues no te los explican. Porque no te fijas, o sea, eso es lo más triste, que tú llegas y el techo, no sé qué, bueno, y los zócalos, ¿qué pasa? Así que... Tú como académica también de la Real Academia de Ciencias Históricas, Bellas Artes de Toledo, ¿cómo hacéis para impulsar un poco todo este conocimiento, toda esta es historia de nuestra ciudad? Desde la noche de los tiempos de la Academia, o sea, desde su fundación, pues se ha intentado... lo primero, estar presentes en la vida de la ciudad, a través de conferencias, de charlas, de visitas. Ahora, por ejemplo, como hemos cambiado de sede, se ha hecho un pequeño museíto, se inaugurará un museo del fundador, que fue don Rafael Ramírez de Arellano, y luego, pues eso, pequeños ciclos de conferencias sobre los temas de mayor actualidad, los comuneros, por ejemplo, ahora mismo, Alfonso X, que vamos a inaugurar el ciclo de conferencias, todo lo que se pueda, y además en beneficio de la ciudad, yo qué sé, intentando pues llamar la atención de algún problema que haya, o no sé, siempre buscando enfatizar el arte y estar a nivel de los toledanos, que ahora tenemos una página web muy consultada. Y como no se puede uno mover demasiado, pues el sistema internet es fantástico. Eduardo Sánchez Butragueño pone muchísimas cosas. Ahora ha puesto en la Academia unos vídeos de don Guillermo Santa Cruz espectaculares. Yo, el que me dejó impactada fue el entierro del cardenal Pleyel. Exacto, sí. Son impactantes, además ese trabajo laborioso de recuperación de documentos antiguos. Los que somos mayores conocemos algunos de los personajes que aparecen en el vídeo. Aparte que Eduardo es una persona joven, es un chico joven. O sea que... Eduardo, yo no sé cómo tiene tiempo para tanto. Es increíble. Bueno, también más allá de la Escuela de Arte, que bueno, que esto debe ser una asignatura obligatoria, imagino, la educación más allá de eso, de la Escuela de Arte, falta también. A ver, es que en el siglo XIX el mundo de las artesanías y de las artes aplicadas o industriales era muy importante. Entonces, a partir de, por ejemplo, el Art Nouveau, el modernismo, aquello fue un boom. Empezó en Inglaterra con William Morris y el Arts and Crafts, pero el siglo XX no está de moda. El siglo XX ha ido decayendo cada vez más en favor de otro tipo de productos. Ahora cuenta más el diseño que este tipo de trabajos, porque nos pasa igual que le pasaba a William Morris, aunque el objetivo es que sea una obra bella, artística, y que llegue a la gente. Al ser una obra manual es cara y entonces es no de fácil acceso, digamos. Y hoy pues los chicos de la escuela pues no pueden tener estas asignaturas como optativas, los de bachillerato. Se pueden estudiar los ciclos,
cerámica, decoración de interiores, escultura, ilustración, gráfica publicitaria, pero digamos que esto antes una persona entraba a la escuela y podía estar un año entero haciendo una técnica, en un taller. Se matriculaba solo ahí y ya, pero ahora no. Ahora queremos darles una formación un poco más amplia, con lo cual las horas de taller son mucho más exiguas y la formación no es igual. Luego sí que tenemos chicos estupendos, que tienen talleres abiertos y que es un orgullo, de verdad. Así que... Bueno, volviendo también al taller, a la investigación por parte de tu padre también, bueno, yo buscando y también informándome un poco, tu padre recuperó la fórmula de la loza dorada, perdida... Fue mi abuelo Sebastián. Esto, tu abuelo, perdón, por la expulsión de los moriscos también. O sea, A ver, sí, pero cada ceramista español lo hizo la guerra por su cuenta. Ajá. No sé cómo explicarte. Por ejemplo, en Sevilla tenían una fórmula, en Muel tenían otra. Cada ceramista pues quería encontrar ese secreto que realmente lo era. A ver, se sabían las cosas globales, pero al marcharse los moriscos en 1611 ya no quedaba nadie que la hiciera. El muel se siguió haciendo ya por cristianos. Lo que pasa es que mi abuelo quería obtener otro tipo de dorado porque la fórmula del reflejo metálico lleva plata en la composición. Entonces, esa plata hace que sea más dorado y si solo lleva cobre es más rojizo. Y a él no le gustaba la fórmula rojiza. Entonces estuvo ahí, trabajaba también con Platón Páramo, que el hombre tenía una colección muy interesante de cerámica, y con el conde de Valencia Don Juan. Entonces encontró una fórmula que es la que más le gustaba, muy, muy dorada, como hay un sitio, el Cairo Viejo, Al Fustat, que era en la época, pues no sé, como siglo X, XI, lo más espectacular que se hacía en el mundo de la loza dorada. Entonces se parecen mucho a ese tipo de trabajos. Pero bueno, que hay otros ceramistas en España que lo hacían igual de fabuloso. Yo creo que te voy a hacer una pregunta un poco difícil, a lo mejor, de contestar por tu parte. No por historia ni nada por el estilo. ¿Con qué pieza te quedaría? Hemos visto a la entrada, además, que tienes esas esculturas maravillosas que estaban en el metro de Madrid. Sí. Pero tú, ¿cuál elegirías si pudieras? De piezas. Puf. Es difícil, te lo he dicho, te he advertido. Es muy difícil, a mí es que me gustan todas. No soy justa porque no tengo ese criterio selectivo. Es que cada una tiene su historia. Yo soy de historia, entonces cada una cuenta su pequeña historia. A ver, ahora mismo en la zona de la tienda hay como un pequeño muestrario de técnicas, de cosillas así interesantes de la casa que se han puesto ahí en plan didáctico, para que el público vea cómo se hace. Pero no eliges, ¿no? No tengo piezas. No puedes... Todas son... A ver, te puedo decir de memoria, pero hay unas piezas súper bonitas que le dieron a mi abuela Luisa un premio en la Exposición Nacional de 1904, en la sección de Bellas Artes. Muy bonitas, unos tibores que en realidad lo habían hecho los dos, el matrimonio, pero las presentó ella. Así que me quedaría con eso, luego te enseño la foto. También hemos visto en 2019 creo que fue la exposición que se inauguró en el Museo del Greco. Sí. Eso también era una buena recopilación de este homenaje. Yo les agradecí en el alma porque además mi padre tenía una gran vinculación con el Museo del Greco, era socio, le encantaba el Greco, ha reproducido el Greco en cerámica, en óleo, en todo, cualquier cosa. Yo creo que era, igual que mi abuelo se decantaba más por Goya, mi padre era el Greco. Entonces, les he agradecido, se han portado, bueno, son fabulosos. Además, no sé, la presentación, la manera súper didáctica de exponerlo ha sido, bueno, yo para llorarme, me encanta. Bueno, de cara un poco al futuro, ¿cómo ves tú la evolución de la cerámica? ¿Hacia dónde va? No lo sé. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que esto no se va a perder nunca. Siempre hay un artista genial con un carácter genial que impone un poco su estilo y a la gente nos gusta el arte y nos gustan las piezas bonitas. Entonces te puedes comprar una pieza que te apetezca para decorar tu casa,
tanto si es de diseño como si es una pieza de arte, artesanía. Yo esto, a lo mejor yo sí puedo hablar de artesanía en mí, pero en mi padre o en mi abuelo tengo que hablar de arte, porque yo no tengo esa capacidad artística, genio de crear. Ellos sí, yo copio, pero ellos no. Entonces, ¿dónde están los límites del arte y la artesanía? Pues yo creo que en ese punto. Bueno, tú dejas un legado, una de tus hijas también. Bueno, pero ella le va más la restauración de bienes culturales, le encanta. Ajá. Sí, además acabamos de, bueno, nos has contado una restauración maravillosa que está haciendo. Efectivamente. ¿Tendrá esto relevo generacional? ¿Seguiréis estando por esos talleres? Yo creo que no, que todo tiene principio y final y esto es nuestra etapa de decadencia y yo creo que aquí se acaba. Entonces, pues no sé... Hombre, la pandemia tampoco ayuda. Nada en absoluto, no lo sé, pero bueno, yo me encantaría que, pero bueno, cada uno que siguiera, pero cada uno con su propio estilo, o que hubiera algún genio de la cerámica en Toledo que le animaría yo muchísimo. Algunos alumnos buenos tenemos en la escuela que han puesto su taller, muy creativos, pero ya no es este tipo de trabajo. Son trabajos más sorprendentes, de diseño, simpáticos, otro mundo. Y tiene que ser así, porque la vida evoluciona, no nos podemos anclar en el pasado. Pues es verdad que no hay que olvidar también la raíz de dónde viene uno para saber evolucionar de una manera, ¿no? Efectivamente. Tú que eres... Yo que soy de historia, me va lo antiguo. Pero sabes perfectamente que la historia se vuelve a repetir, lo mismo dentro de unos años tienes aquí otra vez ese taller hasta arriba y sacando piezas una tras otra. Ojalá. Porque esto además también tiene mucho de química. Sí, ya, a ver, la química la tenemos más o menos controlada. Por ejemplo, si tú trabajas con muchos óxidos diferentes haciendo pruebas, ahí sí. Pero como yo trabajo haciendo simplemente decoración, sé lo que quiero utilizar y más o menos sé cómo va a salir. Pero sí es mucha química la cerámica. Tienes que, sobre todo en el reflejo metálico que has aludido antes, tienes que utilizar otra técnica que es la de reducción. O sea, en la cocción de las piezas, yo no lo he hecho nunca en horno de gas, siempre lo he hecho en horno de leña, de retama, que se hace lo que se llama una reducción. O sea, cierras todos los respiraderos del horno para que el oxígeno se consuma. Y entonces los óxidos metálicos que has puesto, al metalizar, por ejemplo, de un óxido férrico se convierte en hierro, toma otro color. Se suele echar, por ejemplo, para los reflejos metálicos, naftalina, que es una cosa bien sencilla, pero de la de verdad, no la que te dan ahora para los bichos, porque te da reflejos irisados. Hay, por ejemplo, se utilizan los vinagres para las diluciones de los reflejos metálicos, o para colocar una cosa que se quede, un oro o una plata, utilizas una resina de colofonia, de lavanda. En fin, sí que hay que saber un poquito y también cómo funciona, ¿no? Que ya te digo que a veces el horno te da unas sorpresas o positivas o negativas, muy curiosas. Sí. Bueno, dices que eres historiadora, pero también esto tiene mucho de química y mucho es muy bonito, sí, pero vamos, yo no utilizo esa técnica. En la escuela sí, que hacen preciosidades. Mi compañero se llama Antonio Portela, con técnica de cristalización. Eso sí que es un dibujo que hace la propia naturaleza. Así que... Pues nada, Rosalinda. Rosalinda, te llamo Rosalina. Es que ya es Rosalinda, pues es muy bonito también. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este taller. Nos emplazamos a una visita, a una futura visita a la Escuela de Arte. Sí, por favor. Porque yo creo que tiene que haber un muy buen material para este arte tan maravilloso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, de verdad.